Hola, buenas, soy Daniel Julián Gallardo del grado 901 y hoy les vengo a hablar un poco sobre uno de los reinos más extensos y diversos llamado el Reino Fungi, más conocido como el Reino de los Hongos. Acompáñenme a esta diversión. El Reino Fungi o Reino de los Hongos comparten características tanto del reino Animalia como el reino Plantea, aumentando así la diversidad biológica en la Tierra. El reino Fungi es uno de los grupos en que la biología clasifica a las formas de vida conocidas. Está compuesto por más de 144.000 especies diferentes de hongos, entre los que figuran las levaduras, los mohos y las setas, y que comparten características fundamentales como la inmovilidad, la alimentación heterótrofa y ciertas estructuras celulares. Los hongos son unos seres vivos especiales, muy singulares. La mayoría de nosotros consideramos que son plantas, pero esto no es exacto. En realidad, los hongos comparten características de las plantas y de los animales. Así se reproducen por esporas como las plantas, sin embargo, no tienen clorofila, por lo que no pueden producir directamente hidrato de carbono como lo hacen las plantas a partir del agua, el carbono y la energía del sol. Se parecen a los animales en que son heterótrofos, es decir, son seres vivos que se alimentan de materia orgánica que toman de otros organismos vivos o de estos en descomposición y tienen glucógeno, un hidrato de carbono característico del reino animal. Forman así un grupo propio dentro de la clasificación de los seres vivos, el reino Fungi. Características del reino Fungi. Carecen de movilidad propia. Los hongos crecen en el suelo, en la superficie o sobre troncos o materia orgánica en descomposición, dependiendo de su preferencia. Pero así como las plantas se mantienen toda su vida en el mismo lugar, incapaces de moverse a voluntad. Poseen pared celular. Las células de los hongos son eucariotas, es decir, con núcleo celular definido, y poseen una pared celular rígida, semejante a la de las células vegetales. Pero en lugar de estar compuestas de celulosa, estas están compuestas por quitina, las mismas sustancias que otorga a los insectos la dureza de su exoesqueleto. Además, son células alargadas y que pueden contener varios núcleos. Poseen vacuolos, pero no cloroplastos, pues no hacen fotosíntesis, crecen como hifas. El crecimiento de los hongos se produce de manera de hifas, estructuras cilíndricas y uniformes, que pueden ir de los pocos micrómetros a los varios centímetros de longitud, pudiendo superponerse en un proceso de ramificación o bifurcación. Clasificación del reino Fungi. La clasificación de los hongos se ha reelaborado a lo largo de la historia de la biología a medida de que se desarrollan mejores técnicas de reconocimiento y se distinguen a los hongos de otras formas de vida protistas y cromistas que se les asemejan. Las clasificaciones actuales del reino es la siguiente. Los saprofitos se llaman también los descomponedores, ya que se alimentan de los restos de los organismos en descomposición. En este grupo se encuentran, por ejemplo, los mohos y las levaduras que se usan para la panadería. Los parásitos son aquellos que se alimentan de materia orgánica de seres sobre los cuales viven, como por ejemplo los hongos que producen tiña en los seres humanos. Los simbiontes son hongos que se asocian a otros seres beneficiándose mutuamente, como por ejemplo los líquenes. Los zigomicetos, que forman colonias como los mohos. Los ascomicetos, cuyos hongos unicelulares se encuentran las levaduras, y los pluricelulares se encuentran la penicilina, cuyo poder antibiótico fue descubierto en 1928. Los basidiomicetos también se le conocen como los hongos de sombrero,
como por ejemplo los champiñones. También se encuentran en este grupo los Agaricomicotina, del cual pertenecen casi todas las setas comestibles. Bueno, y aquí les puedo mostrar unos cuantos hongos medicinales, como pueden ver, para que sepan un poco su función y cómo son y dónde se pueden encontrar. Bueno, al hacer este video he podido concluir que los hongos llevan a cabo un importante rol ecológico en sus diversos nichos de aparición, ayudando a la descomposición y reciclaje de materia orgánica como animales o plantas muertas, como las defecaciones, hojas secas y caídas, troncos de árboles derribados, etc., junto con las bacterias y ciertas especies de insectos. Por otro lado, muchas de las especies de hongos son útiles para el ser humano, ya sea para ser comestibles o decorando el jardín, o también con un uso medicinal. Gracias por ver el video y le quiero mandar un saludo a la profesora Jessica Terán, mi profesora de biología. Gracias. I got broads in Atlanta, just to be in the family. Credit cards and the scammers, hitting the